Hola, yo soy Luisa Y yo soy Alejandra. y bienvenidos a un nuevo video en... Charlemos de cuentos hoy. Y bueno, en el video de esta semana queremos hablar de un cuento que nos gustó mucho. Pues que buscando así en la, En la medio de las deep web tumbas. también encontramos pues como un cuento que escribió un inglés, ¿cierto? Escocés. Sí, pues es que... Pues dice Gran Bretaña, pero entonces ocurre en Edimburgo. Escocia. En Escocia. Pero sí dicen como el autor escocés o a veces le dicen el autor británico. Entonces es escocés, que se llama Robert Louis Stevenson. ¿Tienes algo que decir? Nació en 1850, murió en 1894, 44 añitos nomás. Jovencito. El niño. Pues voy a hablarles un poquito de su vida, que básicamente los primeros años tuvo una niñera y la niñera siempre le contaba como historias así de terror y cosas así, de misterio, y a él le gustaban mucho. ¿Por qué tuvo la niñera? Más que todo era porque sufría como de una enfermedad respiratoria que la mamá le heredó. Entonces, yo digo que eso influyó mucho en el que después le gustara crear historias, ¿no? O sea, yo. Pero pues sí. Y ya después, cuando era grande, quiso como estudiar arquitectura o ingeniería, no me acuerdo. Alguna cosa de esas que el papá quería que estudiara, pero se salió porque no quiso seguir. Luego tras el hecho dijo que era agnóstico, entonces el papá como, este perro. Y ya después se enamoró de una viuda. De una viuda, no, de una señora que se iba a divorciar. Le maté al marido. Sí, no sé por qué. No sé por qué dije eso. Bueno, el caso es que ya después se casó con ella. Ella le llevaba 10 años y tenía un hijo. Pero se casó con ella y después se fueron a Escocia y otra vez volvieron, pues porque se habían ido un ratico. Ya como le gustaba pasar mucho tiempo con el hijastro y fue cuando comenzó a crear su mayor obra, que fue La Isla del Tesoro, creo. Entonces esa creo que es la más conocida. Creo que hay película, ¿no? Sí. Entonces sí, es bastante interesante. No sabía que era el autor de eso hasta que leí la biografía. Y el cuento del que le vamos a hablar se llama Los ladrones de cadáveres, que se escribió en 1881. Sí. Y adivinen de qué trata. Adivin. Pues sí, es la historia como de dos, bueno, no de dos, sino de como de una mafia o algo así que ocurre en las universidades, o sea, donde médicos necesitan pues cadáveres para enseñar y para destripar y para investigar. Para investigar. Pero entonces pues dice la historia como no, pues los cadáveres no eran tan no había muchos Sí. de dónde escoger, pues porque la gente más prefería que sus familiares pues fueran enterrados y siguieran ahí. Sí. No fueran dados a la ciencia ni los abrieran ni nada de eso. Entonces por eso había poquitos. Sí, y pues comenzó a hacerse popular pues eso de pagar por cadáveres, pues porque no había. Entonces, pues obviamente cuando se paga comienza a haber mafia sobre eso. Entonces empezó a haber gente que desenterraba a los muertos, a los recién muertitos, y llenaba pues las tumbas así con tierra o ese tipo de cosas. Pero digamos la gente que tenía más plata pues intentaba enterrar a sus familiares con, ¿cómo es que llaman? Ataúdes como metálicos, de metal. ¿no? Ajá, sí, pues para que no pudieran robarse los cuerpos. Pero entonces eso también llevó a algo más, y es que ya no solamente se robaban cadáveres, sino se hacían cadáveres. Entonces sí, pues lleva a asesinatos y todo esto. Y sí, la historia más o menos cuenta como un practicante de un médico, el doctor K, lo llaman, y pues es el que recibe los cadáveres, el que paga, enseña. el que enseña también,
Pero entonces él como que nunca se pregunta dónde vienen estos cadáveres, solo llegan y él solo paga y no sé qué. Pero en algún momento llega como alguien conocido, ¿no? Y él dice como, pero sí. ayer yo la vi ahí vivo. Pero, digamos, el doctor K es el... El doctor, o sea, casi él Sí. no lo menciona. No, y ya el que encuentra el cadáver conocido es el El asistente, practicante. que es Fitz. Sí, Fitz. No sé cómo se pronuncia. Eh, pero es él el que encuentra el cadáver y dice como, yo con esta muchacha hablé ayer. Sí, el practicante. Ajá, Sí. sí. Que es el que recibe los cadáveres y, Ujú. y se los tiene listos al doctor cuando va a dar la clase. Sí. Y hay otro asistente que es con el que pues también hablan y no sé qué. Y al que le dice, pero a ella yo la vi, ¿de dónde viene este cadáver? Sí. Que es McFarlane. Ay, se me olvidaron los nombres. Yo intento acordarme que para darles contexto. Sí, yo, ese otro. Y después, ¿cómo es? Que le presenta a McFarlane a un tipo. Ah, sí. Pues digamos que McFarlane, a ver a la chica, le dice como re... Marica, si no le dice a nadie que reconocimos a la muchacha, pues no tenemos Sí. ningún problema. O sea, usted no la reconoció. Y él fue como, ok. Y entonces dejó así y ya después se encontró, fue con McFarlane, Fitz se encontró con McFarlane como en un bar, sí. Y este tipo McFarlane estaba con otro tipo que sé si no me acuerdo. Grey. Eso sí me acuerdo. Somos tan perfectos. Es complemento. Eso, estaba Grey. Y entonces Grey era todo maldito como McFarlane. Pero estaba como encantado con Fitz. Y entonces le dijo como, venga, yo le gasto, yo le compro, yo lo invito. Y es como, re bien. Y ya después como al tercer día de eso, ¿qué fue lo que sucedió? No le vamos a decir. Lean. Pues llega al hospital o a la universidad uno cada vez que Fitz lo tiene que recibir y está McFarlane, ¿no? Lo llevan McFarlane lo lleva. y recibe el pago y no sé qué y le dice, pero mire la cara también el McFarlane y mire la cara del cabrón. Sí, pues es que creo que es para que después no se sorprenda. O sea, que si se va a sorprender o va a hacer un escándalo, que se lo haga solo a él. Y entonces él queda sorprendido, casi no me doy cuenta de quién es. ¿En serio? Yo dije, pues obviamente Es que no dicen. Y yo, ¿pero qué? Yo dije, de pronto es el doctor K. Pero no. Era Grey. Sí. Y entonces, pues tienen como la práctica. Ay, le dejó la cabeza a uno de los estudiantes. Que pues como para que nadie se diera cuenta, pues por si los habían visto con esa persona. Ah, también digamos el pago que se retiró, siempre le pagaban pues a los ladrones que les llevaban eso a medianoche. Pero esta vez fue McFarlane, como dijo Aleja, y esta vez el pago se lo dividieron entre los dos, entre McFarlane y Fitz. Entonces también fue como... Y ya hicieron como la práctica. Y el cuerpo les duraba como una semana. Sí, porque yo decía como, uy, pero llegaron, digamos, 3 cuerpos y es rápido que los acaban. Pues Sí. si no hay tantos cuerpos a ahorrar. El que se pudre. ¿Y qué? Ya después, ¿qué pasó? Pues ya después como que McFarlane y él como que no se trataban tanto. Pero entonces ya de repente no hubieron cadáveres. Y se enteran de una muerte, ¿no? ¿Qué ocurrió? De sí. un entierro. De un entierro. Por Entonces eso ellos, les interesa. figuro. Y se fueron los dos en cochecito, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero si era una palabrita, que era un cochecito chiquito, ¿no? Como Chiquito. personal. Ajá, con un caucho. Pero bueno, el caso es que se fueron Calesín. Sí, algo así. Y bueno, pero sí. El caso es que se fueron allá al pueblo donde les tocaba, se pusieron a comer, estaban todos felices, estaban charlando, cada vez más tomados y más flojos de la lengua. Y McFarlane le dijo algo de que pues
le dio el oro que le correspondía esta vez por el cadáver que iban a desenterrar. Y entonces Fitz fue como, gracias, estoy tan contento, usted tenía razón, usted me está ayudando a ser un hombre, que me importan las demás personas, yo tengo que sobrevivir. Y McFarlane fue como, ¿qué estoy creando? Se crea un monstruo. Sí. Y entonces ya después terminaron de comer y le dijeron como dónde estaban comiendo, así como quien no quiere la cosa, como no, nosotros vamos camino a tal pueblo. Y se fueron así camino a ese pueblo y ya después cuando todo estaba apagado, ellos también apagaron su... Y cogieron un desvío. Y cogieron un desvío al cementerio. Llegaron allá. Bueno, les tocó prender una linterna porque estaba muy, muy oscuro y en serio no había nada. Y entonces fueron, dejaron la linternita por ahí en algún lado, se pusieron a desenterrar, dijeron, llegamos al ataúd. McFarlane cogió como una piedra, creo, para quitarla. Y el pendejo la tiró. Sí. Y preciso tumbó también el farol. Entonces no, ya quedaron a oscuras. Ellos fueron como seguimos con nuestro trabajo, cogieron el cadáver, lo envolvieron en una sábana. Sí, creo que sí era una sábana. Y ya iban con él. Por la noche. Y luego el Fitz ahí teniéndolo. sigue incómodo. Y después, ¿qué pasa? Está lloviendo mucho. Sí, porque que se empapa la quedaron sábana. empapados, sí. Y se empapa la sábana y como que se muestra el rostro. O sea, es sobre la sábana y dicen, pero no es una mujer. No es una... o sea, igual paran antes de entrar al pueblo. Sí. Eso es antes. Sí. Y dicen, ay, pero no es una mujer. No, y cada vez están como más tensos también ellos, ¿no? Y sí. Y después deciden pues destaparle la cara para ver quién. Ay, putas también es. yo no sabía quién iba a ser. No, y yo tampoco sabía. Eso yo. El caso es que le destaparon la cara al muerto. Al cuerpo. Al cuerpo. Pues sí, y al muerto. Al tieso. Y resultó con la cara de Grey. Y los dos como, ¿qué? Pero si no lo habían matado hace unos días. Sí, o sea, ese cuerpo ya... Muy raro. Entonces fueron como, ¡oh! Y el caballo se asustó porque creo que el que tenía la linterna la dejó caer. Y el caballo fue como, ¡ah! Y se fue con el muertito ahí saltando. Sí. Y ya, esa es la historia. ¿Cuál es la tuya? Sí. Ese es el cuento de esta semana. Pero lo interesante, también que nos pusimos Lo a más averiguar, loco es que esto de robar cuerpos fue real. Y, digamos, o sea, el autor se basó en una historia real que pasó en Edimburgo también. Ajá. Y que se trató de dos personas, aunque ellos sí no eran médicos. Pues no dicen. No, eran ellos no eran eran como médicos. ladrones. Esos eran ladrones. Pues que aprovecharon la oportunidad de demanda. Pues. Pero entonces ellos sí se dicen que tuvieron hasta 16 asesinatos, ¿no? Sí, 16 asesinatos, re locos. Que hasta que los descubrieron como tal. Y uno le echó la culpa al otro. Y ese fue ahorcado frente a 25,000 personas. Sí. Era William Hare y William Burke. Y Burke fue el que fue colgado. Hare fue el que atestiguó contra Burke. Pues, creo que también era porque necesitaban matar a alguien. ¿Quién sabe si el otro William, el que quedó vivo? Pues porque el muerto ya... Pero siguió haciéndolo, no lo sabemos. Pues porque al final era un trabajo bastante lucrativo. Uh-huh. Y era, pues sí hay demanda, hay oferta también. Uh-huh. Y, sí, o sea, decir como que estos casos eran muy comunes en la medicina, que hemos escuchado o leído sobre Leonardo da Vinci.
Ah, que él sí. mismo como trabajó la anatomía y eso, él mismo robaba como cuerpos para estudiar Y eso. digamos que estos eran muertos, pero también se ha escuchado de gente que llevaba a otras Gente- personas vivas para ver cómo funcionaban los diferentes órganos. Entonces es como, la Ya. medicina ha sido muy loca. Sí, la historia de la medicina Es de... bien escalofriante. Sí. Y hay muchas series, películas sobre eso. Sí, de hecho, el autor, que se me olvidó cómo es que se llama, Robert Louis Stevenson, tiene varias historias de terror así, entonces es bastante interesante. Y también quiero decir que los Williamses tuvieron ayuda de otras dos mujeres, que también como que, pero pues ellas también salieron libradas, como Sí. no les pusieron mucho cuidado. En Sí, realidad. lo que dice Luisa, o sea, necesitaban pues a alguien a quien culpar, que la gente viera Sí. y ahí tuvieron a su culpa. Y el doctor que compraba esos cadáveres era el doctor Knox. Knox. Por eso, el del cuento, Era el doctor, el doctor K. Era Sí. súper obvia la referencia. También fue interesante. Sí. Sí, muy locos, ¿no? Bueno, el caso. Pero ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? La historia de la humanidad Y de la y de medicina. las ciencias. Sí. Si necesitan mi cuerpo para estudiarlo, por lo menos esperen a que esté muerto. También decían como, digamos, había un doctor o un científico que fue el primero en autorizar dar su cuerpo a la ciencia. Sí. Pero pues eso se veían casos, no sé, 2 en un año. Entonces por eso no había tantos cuerpos como para hacerlo. Ajá, sí, es que era muy difícil. Pobres los médicos. Pues tampoco me parece tan terrible, o sea, es gente muerta. Sí, pues ya que haya necesitado para Pero eso, ahí se sí, es que asesinar me parece re loco. Ahora, digamos, a mí, digamos, los muertos sí me dan muy igual, pero pues yo sé que hay gente que no. Claro. Entonces también por eso es complicado. Pues uno se pone a pensar que uno, pues la creencia de pronto del terror, lo que está ahí descansando y que se lo lleve. Pero después de abrirlo y todo eso lo vuelven a enterrar. No, sí. Si van a desenterrar un cadáver, pidan permiso. No se entierren ningún cadáver. Nos van a bar del canal. YouTube nos va a hacer. Pero antes vean este. Y bueno, pues hasta aquí el video de esta semana. Espero hayan disfrutado como la historia y se interesen por averiguar cositas de esos. Sí, Datos leen curiosos sus de la cuentitos. historia. Sí. Son muy interesantes en realidad, muy escalofriantes. La gente Sí. a veces es muy loca, muy rara. Pero sí, muchas gracias. Esperamos les guste. Si tienen algún cuento así muy loco o alguna historia basada en hechos reales o sí, algo de lo que quieran que hablemos, déjenlo en los comentarios. Y ya. Denle like, Sí. suscríbanse, compartan. Y nos Y vemos nos vemos en un próximo video. próximo. Chao.